Buenos días, Monse. Aunque sabemos que eres una mujer activa y activista, madre, escritora y muchas cosas más, hoy queremos que nos hables de tu experiencia con el cáncer de mama. Hola, buenos días. Pues mira, me llamo Montserrat, efectivamente. Soy paciente oncológica desde hace 8 años y superviviente. Puedo decir que soy superviviente a un cáncer de mama. Curiosamente sí que es cierto que soy una persona muy activa a nivel personal y a nivel social. Y de una enfermedad que se asemeja a muerte, yo me siento, después de pasar por ella, más viva que nunca. Cuéntanos cómo y cuándo descubriste que tenías cáncer. Bueno, pues durante el embarazo de mi hijo pequeño, aquellas veces que tienes la mama muy inflamada, pues te das cremitas y te das cosas. Yo noté una dureza, pero no le das mucha importancia porque al final el pecho está inflamado, no desconoces qué puede ser eso ahí. Y bueno, lo dejas pasar. El pecho se va inflamando por la lactancia, que viene previa después, y es cuando doy a luz, cuando primero hay cosas que me sorprenden. Por ejemplo, mi hijo no quería mamar de ese pecho. O sea, había una negación. Duraba muy poquito tiempo y siempre quería ir al derecho. Y aquello me llamaba mucho la atención. Pero bueno, es que salían 1000 bultitos cuando te saltabas una toma o mamaba poquito de ese pecho. La leche no dejaba de generarse. Y bueno, pues cuando yo me tengo que incorporar a trabajar, cuando mi niño tiene 4 meses, pues empiezo a dejar de darle tomas durante el día y le dejo solo las de por la noche. Entonces el volumen de leche baja y salen a flote los dos bultos, que eran 2 tumores a 11 milímetros uno del otro. Y bueno, pues enseguida sabes, algo te dice, tu intuición te dice que algo no va bien. Que aunque te están diciendo que no es nada, que son fibroadenomas que han crecido por las hormonas del embarazo, que era mi caso, pero yo sabía que ahí pasaba algo. Algo me decía que no era así. Y efectivamente, como ya estaba acostumbrada a que te digan no es nada, no te preocupes, pues yo fui a los resultados de ese diagnóstico, de esa biopsia, fui sola. Abrió la puerta el ginecólogo que me atendió durante mi embarazo y al verme le sorprendió muchísimo. Cuando yo vi la cara de él, yo sabía que algo no estaba bien. Me senté en esa silla, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, y me dijo: siento mucho tener que decirte esto, pero tienes cáncer de mama, Montserrat. Es como que el cuerpo hizo se vino abajo. No daba crédito. Yo creía que no, que lo primero que pensé era la negación. Es una fase por la que vamos pasando, es como un duelo. Y yo decía, no puede ser, se ha equivocado, esa muestra es de otra persona, no puede ser mía. Me enseñó el resultado de anatomía patológica y me dijo, no, es tuya. Y tranquila, porque 4 de cada 5 mujeres lo superan y no pasa nada. Pero a pesar de eso, de momento mi cabeza hizo como un interruptor que se apagó, hizo plac, y empecé a pensar en mis hijos. Solo pensaba en ellos, Dios mío, no me van a recordar, me voy a morir. Y mis hijos no se van a acordar de mí y necesitan la protección de su madre. Era lo único que pensaba. De repente tú crees que tu vida la controlas, todo el mundo creemos que controlamos nuestra vida, que somos dueños de nuestro destino y nuestras decisiones. Y en ese momento te das cuenta, en un punto de inflexión en el que te das cuenta que no es así. Que llega algo como esto y tú ya no eres dueña de nada. Es como que tu vida se escapa entre tus manos y de repente tu destino no está en ti, sino en otras cosas, en otras personas. O sea, es decir, la situación escapa a tu control, ¿vale? Y ahí es donde entras en un bucle de miedo, de incertidumbre y hacia dónde vas a ir. Es muy duro. La aceptación de esa situación en ese momento es muy dura. ¿Qué ha supuesto para ti esta enfermedad? Pues fíjate, es una cosa muy curiosa que además la he escuchado a otros pacientes. Me siento agradecida porque para mí ha supuesto una evolución. Ha supuesto una evolución a nivel personal. Ha supuesto una evolución y un crecimiento a nivel emocional. Ha supuesto una evolución a nivel de conciencia. Para mí ha supuesto muchas cosas positivas. Si tuviese que poner una balanza, lo negativo y lo positivo, probablemente ganaba lo positivo. No siempre sales peor. No eres la misma persona que entra en la tormenta, evidentemente, cuando sales de ella, pero no tienes por qué ser peor, sino puedes ser una mejor versión de ti. Aprendes. ¿Cuáles fueron las claves que te ayudaron a superar las cosas negativas que supone vivir con esta enfermedad? Bueno, pues
Lo primero es lo que he dicho al principio. Cuando te pasa una cosa así, entras en un shock emocional tan fuerte, te agarras a lo que más quieres. En este caso eran mis hijos. O sea, yo decía, me tengo que levantar, aunque esté mal, tengo que tirar para adelante porque ellos son el motor de mi vida, no se pueden quedar sin su madre. No piensas en ti realmente, piensas en los demás. Y yo decía, mis hijos. Luego después empiezas a quererte. Entiendes que te tienes que querer. Empiezas a amar la vida de una forma casi mágica. Y empiezas a entregarte a ti y a darte cuenta de que hay que valorar las pequeñas grandes cosas que pasan desapercibidas, que no eres capaz de verlas en un bucle en el que te mueves, en una sociedad en la que vamos demasiado rápido y no apreciamos realmente lo que es la vida. Realmente te das cuenta que estás aprendiendo a vivir a esa edad. Y eso, esa pasión por vivir, el abandonar la autocompasión por la pasión por vivir, es lo que hace realmente que salgas adelante. Te da la fuerza. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la cirugía y con el tratamiento farmacológico? Bueno, la verdad es que en mi caso fue primero el tratamiento farmacológico y la verdad es que yo era una paciente que no lo llevaba demasiado bien, lo pasé bastante mal, me sentaban bastante mal. Pero era como... Yo puedo contar que cuando yo llegaba a esa sala de oncología y me sentaba allí, veía las caras de cansancio, de agotamiento, de no puedo más, de derrota en algunos casos. Y yo no encajaba ahí. Ese no era mi sitio. Era como, yo le daba la vuelta a todos esos efectos secundarios que nos suceden con los tratamientos, con los fármacos, que no puedes evitar, ¿vale? Yo ponía siempre un toque de humor negro, es decir, me reía y le ponía un toque de humor a todas esas cosas que me pasaban. Porque al final, cuando tú cambias el chip y entiendes que hay que tener esa capacidad de mente inversora, de darle vuelta a la situación complicada o difícil que te está pasando y buscar la parte positiva de ella, al final es cuando realmente empiezas a aceptar lo que te está pasando. Y entiendes y comprendes que es un pequeño porcentaje de tiempo de tu vida que te va a llevar a pasar por esto y que es un aprendizaje que tienes que llevar y que te va a aportar también cosas positivas. Entonces, cuando estaba malita me permitía estar malita, porque no puedes ponerte la capa de heroína y estar perfecta siempre, y me quedaba en mi casa malita, me tiraba una semana porque aquello me lo pasaba bastante mal, pero cuando me recuperaba yo salía por la puerta de mi casa con una fuerza brutal, a vivir todas aquellas cosas que yo quería hacer y no me quería perder, y que durante el tiempo del resto de tiempo de mi vida posponemos, como si fuéramos a ser eternos. No, esto lo dejamos para luego, lo quiero hacer, pero lo voy a dejar para esto luego. No, en este momento. No, perdona, no puedes posponer, tú no eres eterno. Entonces hay que vivir las cosas que queremos hacer en el momento, en el instante, que es el que realmente cuenta, el ahora. Y yo lo que hice fue, pues eso, estar más viva que nunca cuando estaba más malita que nunca. La cirugía fue muy complicada, porque al final tuve la cirugía de mama más agresiva que hay, una mastectomía bilateral, una disección de los ganglios linfáticos completa de la axila izquierda, y al final, pues, al principio te da igual. Tú dices, córtame en lonchas, pero déjame viva, ¿vale? Pero cuando tú ya controlas, tú ya sabes que tienes posibilidades de superar esto, pues vuelve otra vez esa parte tuya femenina. Eso decir, ostras, vas a sufrir una amputación de un miembro de tu cuerpo, algo que forma parte de tu feminidad, y tienes que aceptar esa situación y entender que tienes que vivir ahora con una parte de tu físico diferente y que no por eso va a ser peor. Yo tengo que decir que agradezco enormemente las manos, el equipo que entró conmigo en esa cirugía, y agradezco enormemente, hoy lo nombro porque para mí es alguien especial, Gregorio Gómez, el cirujano plástico que me operó, que está en el complejo de Albacete, y que yo dije, ostras, no está tan mal, se ha quedado estupendo. O sea, es decir, ahora digo, ¿cuántas quisieran tener lo que me han dejado a mí? De las que no están operadas, ¿cuántas quisieran? ¿Cuáles son los consejos adecuados para abordar los cambios corporales que produce la cirugía y los efectos que produce la medicación? A ver, es lo que he dicho al principio, nadie sale igual, o sea, esta enfermedad te deja siempre secuelas, ¿vale? Hay que entenderlo, que pueden ser, dependiendo de los tratamientos, dependiendo de las cirugías, dependiendo de muchos factores, de un modo u otro. Mínimo son emocionales, porque el shock
de haberte visto al borde del abismo y haber visto la posibilidad de perder tu vida, eso queda ahí marcado de por vida. Es un miedo que tienes que aprender a controlar. Y luego físicas, es lo que he dicho, dependiendo del tratamiento, dependiendo de la cirugía, y luego también socioeconómicas, que es otra parte que no se ve de la enfermedad a posteriori que también queda ahí. No te queda otra forma, no te queda otra manera que aceptar. O sea, no es conformarme, no es que me conformo, he pasado por esto y no me queda otra. No, porque ahí hay una parte que no vas a terminar nunca de ser feliz. Es decir, vas a estar siempre recreándote en esa parte negativa que te ha quedado y al final es como un círculo vicioso. Si tú estás generando pensamientos negativos, nunca vas a avanzar de forma positiva. Estás entrenando tu cerebro a que siempre tenga pensamientos negativos. Y no, hay que aceptar, esto es lo que me ha quedado. Sigo viva, pero esto es lo que me ha quedado. Y yo acepto mi cuerpo como está ahora. Y si quiero propiciar cambios, tengo una responsabilidad como paciente, que no todo lo puedes delegar a terceros. No puedes delegar toda tu vida a los médicos ya que todo te lo quieran solucionar los demás. Tú también tienes que poner como paciente una parte y puedes producir cambios. Si no estás contenta con ciertas cosas que te han quedado, habrá cosas que tú puedas cambiar y modificar. Entonces, eso lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer y en el momento que tú aceptas y entiendes dónde están tus límites, pues la verdad es que una vez que aceptas es como que te liberas. Todo va mucho mejor. ¿Qué tipo de terapias rehabilitadoras son para ti adecuadas para esta enfermedad? ¿Deporte, nutrición, fisioterapia, apoyo psicológico? ¿Cuáles practicas tú? Todas. Las practico todas. Todas y muchas más de las que no has mencionado. Creo que todas son importantes. El deporte te aporta las hormonas de la felicidad, serotonina, dopamina, endorfinas. ¿Qué pasa? Porque cuando tú... Es verdad que te tienes que adaptar. O sea, es decir, tú no puedes hacer lo que hace otra persona que está plenamente sana. Tú tienes unas dificultades, tienes unas limitaciones, que muchas veces las limitaciones están aquí. Cuidado, cuesta mucho arrancar, pero las limitaciones están aquí. Luego te vas superando y te vas enganchando un poquito cada vez más al deporte, al senderismo. Yo sé lo que puedo hacer, hasta dónde puedo llegar para que mi cuerpo luego no me pase factura e intento hacerlo, pero lo importante es no parar. Es decir, porque cuando uno para, ponerte en marcha es mucho más complicado. Es como un círculo vicioso, no hago porque me duele y si hago me duele. Entonces, hay que entender que no hay que parar. Entonces yo practico el deporte porque es bueno para mí, hasta donde puedo llegar, hasta donde están mis límites. La alimentación es fundamental, de hecho hay porcentajes que hablan de un 35% a la hora de enfermar que viene por la alimentación, que hay que entender que somos lo que nos alimentamos, que esto es un envase perecedero y que cuanto más lo cuidemos, más saludables estaremos. Eso está claro. La psicología es muy importante al principio de la enfermedad, es fundamental para la aceptación. Luego después, para seguir aceptando por lo que has pasado, que también vienen bajones a posteriori, y luego ya cuando aceptas y comprendes o entiendes por lo que has pasado, pues ya tú eres tu misma psicóloga. Tú eres la que sabes cómo te tienes que regular. No puedes estar esperando siempre que todo te lo hagan los demás. Todo en la vida, de verdad, todo empieza en ti y acaba en ti. Entonces tú eres la mejor psicóloga para ti mismo. Y poco más. Todas aquellas acciones que te lleven en tu vida a mejorar y a sentirte mejor, bienvenidas sean. No las dejes de hacer. ¿Cómo puede la persona enferma facilitar a las personas cercanas las tareas de cuidados y la comprensión de la enfermedad? Eso es muy complicado, porque ¿sabes lo que pasa? Tú te pones una capa de heroína y tú quieres que los que están a tu alrededor no sufran. De hecho, tú empiezas a pensar más en los demás que en ti misma, al principio. ¿Qué sucede? Pues que esto es una locura, porque tú estás sola, sufriendo y llorando, como yo hacía, para que no me vean los demás, para que los demás no sufran y vean que yo lo estoy llevando bien. Lo hago a solas. Aprendes a llorar para adentro, cuando nadie te ve. A enfrentarte a esto tú sola. Pero es que el error es que los demás están haciendo lo mismo. Ellos están llorando solos, están pasándolo mal solos, y delante de ti no lo hacen para que tú no sufras. ¿Qué pasa? Porque al final te encuentras tú sola por un lado pasándolo fatal y ellos solos por un lado pasándolo fatal. Es un error, por favor no lo hagáis. Al final la comunicación es fundamental, comunicar.
Si te sientes mal, dilo, que ellos sepan, porque para ellos es una incertidumbre no saber cómo te pueden ayudar. Es fatal, se sienten fatal porque no saben cómo hacerlo, para que tú no te sientas mal, pero te quieren ayudar y no saben de qué manera. Si tú no comunicas y no expresas y no compartes, jamás van a saber cómo pueden estar realmente ahí. Entonces, comunicación, hacerles partícipes en todo momento de todo el estado, en cualquier momento de tu estado de ánimo. Tanto si es bueno como si es malo. Dinos cuáles son las cosas en tu día a día que te hacen sentirte bien. ¡Buah! Todas. Es una gozada cuando tú caminas por la vida sin esperar nada de nadie. Simplemente hacer las cosas porque quieres, porque te salen del corazón, porque no esperas nada, solo quieres vivir y disfrutar el momento. Y cuando llegas a ese punto de inflexión en tu vida, es una gozada. Yo disfruto de las pequeñas grandes cosas. No necesito grandes cosas para disfrutar. Cuando me levanto cada día y digo, doy gracias, soy una persona muy agradecida. Hay que aprender a agradecer lo que tenemos, porque nos quedamos en las cosas negativas, en nos ha pasado esto, hemos sufrido el dolor, no sé qué, no sé cuántos. No. Agradece las cosas que tienes, que no ves, que son grandiosas, cada día que te levantas. Vuélvete muy agradecida, porque dentro de ese agradecimiento también está la felicidad. Y no necesitas grandes cosas. Y todas las pequeñas o grandes cosas que te van viniendo, tener la capacidad de disfrutarlas, de contemplarlas y de vivirlas de una forma intensa. Eso es lo mejor que te puede pasar. Danos un buen consejo que pueda ayudar a una persona recién diagnosticada de cáncer de mama. Pues entras en un momento de tu vida que puede ser una etapa difícil en algunos aspectos, pero es una etapa enriquecedora. Es una etapa de aprendizaje. Son unos meses en los que te vas a tener que adaptar tu vida. Afortunadamente, la ciencia avanza, hay 1000 millones de posibilidades. Tú tienes que cumplir también una parte como paciente, una responsabilidad que vas a tener que entender que te toca a ti. Confía plenamente en las manos de los médicos en los que estás y cualquier cosa que creas que debes de saber, implícate en tu proceso de curación, porque cuando tú te implicas en tu proceso de curación, no sientes que has perdido completamente el control, porque la pérdida de control te lleva al miedo y al bloqueo y al sufrimiento. Entonces, en el momento que tú te implicas en tu proceso de curación, ya no tienes esa sensación de descontrol o de no controlar la situación. Pregunta todo lo que tengas que preguntar y piensa que las cosas en la vida pasan por algo. En la vida todo tiene una intención. Ninguna gota de agua cae en sitio equivocado. Y quizás el momento de aprendizaje más importante de tu vida es este, de valorar lo que tenías a lo que te ha llevado una enfermedad y a lo que posterior vas a tener que cambiar después. ¿Vale? Porque la vida es muy sabia, te da una lección, te da como una pequeña bofetada sin mano para que tú despiertes de un letargo y te des cuenta que tienes algo ahí. Y agradece, porque hay gente que sale de su casa, tiene un accidente y no vuelve más. Y no ha tenido la oportunidad. Tú tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de producir cambios, de implicarte y de darte cuenta que cuando pase este ciclón, tú vas a salir reforzada, con mucho más valor, mucho más humilde, con una capacidad enorme de amarte a ti misma y amar a los demás y lo que tienes y apreciar. Y eso te va a hacer mucha mejor persona. O sea, vas a salir engrandecida. Y una cosa muy importante, no se trata de luchar. Esta enfermedad es nuestra, es mía. La ha creado mi cuerpo, forma parte de mí. Yo no puedo luchar contra mí misma. Es el mayor de los errores, tengo que luchar. No. Tú no tienes que luchar contra nada. Tú tienes que invitar amablemente a que se marche. Tú tienes que tener una paz interna, no un conflicto, porque hay que animar a que se marche, no luchar contra algo que es mío. Y a partir de ahí, la vida fluye sola. No, intenta controlar, no puedes decir, no voy a tener miedo, porque es imposible, pero intenta conquistar tus miedos y que no te bloqueen. Porque al final, lo que pensabas que iba a ser una tragedia, puede llegar a convertirse en una de las experiencias más importantes y mejores de tu vida.